¿Sabías que Tijuana es la cuna de algunos de los mejores campeones mundiales de boxeo? Desde legendarios íconos hasta futuras promesas, esta ciudad fronteriza ha dado al mundo campeones inolvidables. ¿Qué hace que Tijuana sea un semillero de campeones mundiales? ¿Qué boxeadores han sido campeones mundiales nacidos en Tijuana? Vamos a descubrir a los que consideramos algunos de los 7 mejores boxeadores nacidos en Tijuana, que han alcanzado la gloria en el boxeo profesional. Algunos de estos guerreros han dejado su marca en la historia del deporte, mientras que otros están escribiendo su legado en este preciso momento. Número 7. Diego Morales. Diego, el apodado Pelucho. Aunque vivió a la sombra de su hermano mayor, Eric, Diego Morales supo labrarse su propio camino. Con un récord final de 31 victorias y 2 derrotas, logró coronarse campeón mundial de peso supermosca de la OMB en 1999 a los 20 años, retirando a Víctor Godoy en el 11º asalto. Aunque hizo una defensa exitosa, perdió su título en la siguiente pelea. Decidió retirarse a los 27 años, una decisión sorpresiva que dejó a muchos preguntándose qué habría sido si hubiese continuado su carrera. Número 6. Raúl Pérez. Raúl Pérez, un nombre que muchos fans del boxeo en los 90 recuerdan con cariño. Este talentoso boxeador tijuanense logró conquistar el título de peso gallo del CMB en 1988, al derrotar a Miguel Lora. Defendió su cinturón en 7 ocasiones hasta perder contra Greg Richardson en 1991. No se detuvo ahí. Ese mismo año venció a Luis Mendoza para coronarse campeón de la AMB en peso supergallo. Su récord final de 61 victorias y 6 derrotas lo coloca entre los mejores de la historia de Tijuana, aunque a menudo no se le da el reconocimiento que merece. Número 5. Jackie Nava. La princesa azteca. Jackie Nava es sin duda la boxeadora tijuanense más exitosa de todos los tiempos. Fue campeona mundial en 2 categorías, ostentando el título de peso gallo de la AMB en 2005 y el título de peso super gallo del CMB y la AMB en múltiples ocasiones entre 2005 y 2015. Cerró su brillante carrera con 40 victorias y 4 derrotas, siendo un referente en el boxeo femenino, tanto en México como a nivel internacional. Su habilidad para reinventarse y seguir ganando títulos a lo largo de una larga carrera la hace única. Número 4. Luis Nery. Luis Pantera. Nery, uno de los boxeadores más controvertidos y talentosos de los últimos años. Con más de 35 victorias y 2 derrotas de momento, Nery es un boxeador habilidoso y de buena pegada en el ring. Ganó el título de peso gallo del CMB en 2017 al noquear a Shinsuke Yamanaka, y en 2020 se consagró nuevamente campeón en el peso supergallo. A pesar de su talento, Nery ha estado envuelto en polémicas por problemas con el peso y casos de dopaje, lo que ha afectado su carrera, pero sigue siendo uno de los nombres más importantes de la ciudad. Que siga trabajando con la defensa. Entra en combinación. Izquierda primero, después derecha. Se está descarando el Pantera Nava. El mejor pasaje mexicano en la pelea. Esto es grande. Están pegando al campeón del mundo en su casa. Lo están batiendo. Entra otra vez como lado. Vuelve a atizarle. Shinsuke se queda parado. Vuelve a recibir castigo. Episodio memorable del Pantera Nery. Aquí, señores, en Japón, trabaja Shinsuke, quiere reaccionar Nava. Increíble, un Pantera en grandes aspiraciones. Las está expresando en este round. La ha conmovido, la ha pegado, ha paleado al campeón. Y vuelve a entrar, señores. Izquierda sabrosa. Tambalea Shinsuke. Faltan 40 segundos y Shinsuke se está llevando la golpiza de su vida. Cuidado con las manos de Nery. Te quiere cazar Shinsuke. Se sabe cómo quiere. Vuelve a atacar el Pantera. Y le han parado el combate. ¡Gana! ¡Gana el Pantera Nery! En 2024 intentó ser campeón nuevamente, pero fue derrotado por uno de los mejores libra por libra, el japonés Inoue. Número 3. Jaime Munguía. La estrella emergente de Tijuana, Jaime Munguía, ha acumulado más de 43 victorias y contando con solo una derrota ante Canelo Álvarez, en una carrera que todavía está en su auge.
A los 25 años fue campeón mundial de la OMB en peso super welter y defendió su título en varias ocasiones. Aún le queda un largo camino por recorrer. Pero con su impresionante récord, su potencia y juventud, se espera que siga sumando logros y pueda posicionarse entre los grandes nombres de Tijuana. La gran incógnita es si logrará trascender a nivel mundial y volver a ser campeón mundial en otra categoría. So he turned pro at 16 in Mexico. And he dropped him right here in the front. I can't say it enough. He's just huge. Look how big he is. And he drops him again. Another big shot. Wobbles Ali here at the end of the second. And he goes down. On the ropes is Ali. But he can get comfortable landing shots and then stand in the pocket. He got hurt with a left hook. And Ali holds on. That's Munguia with that right hand cock. Número 2. Antonio Margarito. Antonio, el Tornado de Tijuana. Margarito, aunque nació en California, creció en Tijuana y representó a la ciudad durante toda su carrera. Fue campeón mundial en varias ocasiones, conquistando los títulos welter de la OMB, la FIB y la AMB entre 2002 y 2009. Margarito fue un boxeador que hizo de la presión y la resistencia sus principales armas, a pesar de las polémicas que rodearon su carrera, como el escándalo de las envolturas de sus guantes. Margarito sigue siendo una leyenda tijuanense. Terminó su carrera con 41 victorias y 9 derrotas, y será recordado por su estilo aguerrido y por pelear siempre al límite. Shots and they don't seem to faze Margarito at all. He's landed a big clean. Short shots on the inside now, Emmanuel. Oh, yeah. And Cotto goes to a knee. Succumbing to the pressure, much the way Zab Judah succumbed to the pressure against him last year. And that knockdown could ultimately be the difference. Número 1, Eric Morales. Y finalmente, en el puesto número 1, tenemos al indiscutible Eric el Terrible Morales. Morales es considerado una de las mayores leyendas del boxeo mexicano, no solo de Tijuana. Fue el primer mexicano en la historia en ganar títulos mundiales en 4 categorías diferentes: Super Gallo, Pluma, Superpluma y Superligero. Su estilo agresivo pero técnico lo llevó a protagonizar épicas batallas, incluyendo su legendaria trilogía contra Marco Antonio Barrera y su victoria sobre Manny Pacquiao. Morales cerró su carrera con un récord de 52 victorias y 9 derrotas, y su legado como uno de los más grandes guerreros del boxeo sigue vigente. Both men having their moments in round number 4, and we're getting more action and more contact with each succeeding round. And down goes Jones. And he has a bad cut, Jim, and he's also very tired. Same round in which Kennedy McKinney was able to finish Jones. Junior Jones' career on the line. 20 seconds left in round 4. Jones just trying to hold on. O'Connell stopped the fight. Su impacto no solo fue en Tijuana, sino en todo el mundo del boxeo. Cada uno de estos boxeadores ha marcado una era en el boxeo. Y Tijuana sigue produciendo talento de élite que promete mantener la ciudad en la cima del boxeo mundial. ¿Quién será el próximo en seguir los pasos de estos gigantes? ¿Podrá Jaime Munguia o Luis Neri consolidarse y alcanzar el mismo nivel de grandeza que Morales y Margarito? Si te gustó el video, no olvides dejar un comentario y compartir cuál es tu boxeador favorito de Tijuana.